Para proteger a sus hijos, la princesa Diana aceptó un pacto de silencio eterno, pero esta mañana una jueza rompió ese sello en nombre de la verdad pública. ¿Fue un acto de justicia o la traición final a su sacrificio? Hoy, ese archivo prohibido se abre para siempre, y lo que revela podría destruir el legado de un rey. Bienvenidos a Voces del Palacio, el archivo que se atreve a abrir las puertas que la historia oficial insiste en mantener cerradas. Hoy no abrimos un expediente nosotros. Hoy somos testigos de cómo la maquinaria del Estado, fría e impersonal, ha fracturado un sello impuesto por décadas de dolor y protocolo real. La mañana del 30 de diciembre, mucho antes de que el sol de invierno se atreviera a tocar las frías agujas de Londres, una figura solitaria se movía por los pasillos vacíos y solemnes de los reales tribunales de justicia. No era una reina ni una princesa, pero en sus manos sostenía el poder de sacudir el trono hasta sus cimientos. La jueza Isabela Serrano no caminaba hacia un espectáculo público, sino hacia un procedimiento casi clínico, un acto de precisión legal que se sentiría como una detonación controlada en el corazón mismo de la monarquía. A las 6:02 de la mañana, en la quietud de su despacho, rodeada por un puñado de oficiales y observadores legales del palacio que habían jurado un silencio tan riguroso como un secreto de Estado, la jueza ejecutó la orden. Con un solo trazo de su pluma, un sello impuesto en 1996, en el momento más álgido de la Guerra de los Gales, fue quebrado para siempre. Los documentos del divorcio de Carlos, entonces príncipe de Gales, y Diana, la princesa que el mundo se negaba a olvidar, quedaban oficialmente desclasificados. Estos no eran simples papeles, eran el registro crudo, la herida abierta de la crisis más profunda de la monarquía moderna. Contenían la correspondencia clandestina, los arreglos financieros preliminares y las tácticas legales utilizadas tanto por una princesa vulnerable como por una institución formidable y atrincherada, decidida a protegerse a sí misma y a la línea de sucesión a cualquier costo. Por más de 30 años, el palacio había luchado con uñas y dientes para mantener este archivo en las sombras, protegido por leyes diseñadas para evitar más escándalos y, supuestamente, para custodiar la memoria de Diana. Pero la verdad, como un fantasma que se niega a descansar, insistía en ser escuchada. Y en esa fría y gris mañana, la puerta de la cripta finalmente se abrió. El sonido de la pluma de la jueza no se oyó en los pasillos de Buckingham, pero su onda expansiva, silenciosa y devastadora estaba a punto de llegar. El reloj comenzó a correr. A los pocos minutos de la firma, la señal digital atravesó las redes encriptadas, llegando a los muros del Palacio de Buckingham como una sirena de ataque aéreo antes del amanecer. Un asesor legal, un hombre llamado Sir Ricardo Morales, que llevaba 48 horas sin dormir vigilando la situación, envió el primer aviso. Pero el mensaje no fue para el rey. La institución, en su fría sabiduría, sabía que dirigir la primera bala hacia el hombre que fue parte central del conflicto solo añadiría combustible al fuego. No. El objetivo era otro. El heredero. A las 6:15 de la mañana, el teléfono del secretario privado del príncipe Guillermo, Javier Mendoza, vibró con una urgencia helada que pareció congelar el aire de la oficina. El mensaje era breve, pero su peso era inmenso. Los archivos de Diana han sido desbloqueados. Informe a Su Alteza Real de inmediato. Guillermo ya estaba despierto, en la serena soledad de su estudio privado, en Kensington Palace, con una taza de té enfriándose a su lado, revisaba los informes para una semana de tediosos deberes reales. Era la calma antes de la tormenta, aunque él aún no lo sabía. Cuando Mendoza entró en la habitación, no hicieron falta palabras. El rostro de su secretario, habitualmente una máscara de profesionalismo impecable, apenas contenía la gravedad del momento. Lo que vio Guillermo en sus ojos no era preocupación. Era la comprensión dolorosa de que un fantasma, el fantasma más poderoso de todos, acababa de ser liberado. Guillermo sintió esa certeza helada, la misma que ha sentido un soldado en la trinchera al escuchar el silbido de un proyectil que viene directo hacia él. Era la intuición de alguien que ha pasado toda su vida preparándose para lo peor. Los documentos,
preguntó en voz baja. Un gesto afirmativo de Mendoza fue suficiente. Liberados esta mañana. El tribunal los ha hecho accesibles en línea. La prensa tendrá acceso en menos de una hora. La mano de Guillermo no tembló al dejar la taza. Era una calma cultivada, forjada en el crisol del escrutinio público desde el día en que nació. Sabía que este día podría llegar. Durante 2 años, los abogados del palacio habían luchado discretamente para mantener los archivos sellados, advirtiéndole que el derecho del público a la información eventualmente prevalecería sobre la necesidad de privacidad de la monarquía. Pero una cosa es conocer un peligro intelectualmente y otra muy distinta es sentir su aliento gélido en la nuca. «Envíamelo todo», ordenó Guillermo, con un tono que no admitía debate. «Quiero verlo todo, y quiero verlo primero». A las 6:45, los archivos encriptados comenzaron a aparecer en su pantalla, y en la profunda soledad de su estudio, el pasado se precipitó sobre él, no como un recuerdo borroso, sino como una prueba judicial. La historia que habían intentado enterrar comenzaba a resucitar. Guillermo se sentó frente a la pantalla y el aire de la habitación pareció volverse más pesado, cargado con el peso de la historia. Página tras página de densa jerga legal, borradores de acuerdos financieros, correspondencia formal con el sello frío e impersonal del palacio. Era la arquitectura de una separación real, un monumento de papel a un amor roto. Pero entonces lo vio. Como una flor abriéndose paso entre el cemento, en los márgenes de aquellos documentos impersonales estaba la caligrafía de su madre. Nítida, familiar, inconfundible. Anotaciones, preguntas, subrayados en tinta azul. Era la misma letra de las tarjetas de cumpleaños que llegaban a Eton, de las notas que ella escondía en su baúl del colegio, cartas donde le hablaba de su inmenso y a veces solitario amor. Verla aquí, en medio de una batalla estratégica contra la misma institución que él estaba destinado a liderar, fue como encontrar el fantasma de su madre en un campo de batalla que no sabía que había pisado. La primera sensación que lo golpeó no fue la de un escándalo, sino la de una intimidad violada. Podía sentir su presencia en cada trazo, su mente analítica cuestionando cada cláusula, cada palabra calculada del aparato legal de la corona. Lo que el mundo vería como un documento legal, él lo veía como un diario de guerra, escrito con una valentía silenciosa. Cada nota al margen era un susurro a través del tiempo, una señal de su lucha solitaria contra un gigante. La narrativa mediática, él lo sabía instintivamente, se centraría en el victimismo, en la princesa aplastada por la maquinaria real, pero estos papeles, con su fantasma en los márgenes, empezaban a contar una historia diferente, una mucho más compleja, dolorosa y, sobre todo, mucho más digna. Esta no era la historia de una mujer silenciada sin más. Era la historia de una mujer que luchaba, que negociaba, que se defendía con la única arma que le quedaba. Una pluma de tinta azul contra el peso de una corona milenaria, y mientras sus ojos recorrían las páginas, un patrón comenzó a emerger. Un hilo conductor que le atravesó el pecho como una aguja de hielo. En cada movimiento, en cada negociación, en cada concesión, Diana no se estaba protegiendo a sí misma, no luchaba por su título ni por su fortuna, los estaba protegiendo a ellos, a sus hijos. Cada palabra que escribía era un ladrillo más en el muro que intentaba construir desesperadamente a su alrededor. Mientras por toda la ciudad los datos digitales llegaban a las redacciones de la BBC, The Guardian y The Times, desatando un frenesí de análisis y titulares apresurados, Guillermo descubría el verdadero corazón del archivo, el núcleo estratégico de la lucha de su madre. En una carta manuscrita, redactada sobre papel con el elegante membrete del Palacio de Kensington y fechada en marzo de 1993, poco después de la separación oficial, su madre delineaba sus condiciones a su abogado. No era una súplica, no era la petición de una mujer derrotada, era una declaración de intenciones, tan clara y afilada como el acero. «Necesito la protección de 3 cosas», escribió Diana, y Guillermo pudo casi escuchar su voz, firme y determinada, en cada palabra. «Primero,
mi capacidad para participar activamente en la vida de mis hijos. Segundo, que ellos permanezcan financieramente seguros, sin importar mis circunstancias personales. Y tercero, la flexibilidad para continuar con el trabajo que considero importante. Guillermo releyó esas 3 frases una y otra vez. Eran las 3 columnas sobre las que su madre intentaba construir un futuro en medio de las ruinas de su matrimonio. Nunca había dudado de su amor. Pero verlo codificado de esa manera, como el objetivo principal de una batalla legal, en medio de su propia agitación y dolor personal, era profundamente conmovedor. Estaba viendo a la estratega oculta, a la madre leona, que incluso con el corazón roto en cámara lenta, pensaba primero en el bienestar de sus cachorros. Lo que realmente lo dejó helado fueron las contrapropuestas del palacio. Una serie de cartas entre sus abogados y los de la corona revelaban la verdadera naturaleza de la disputa. Diana no luchaba por el acuerdo monetario. Eso era secundario. Una herramienta. Luchaba contra las restricciones que querían imponerle a su voz, a su capacidad de contar su propia historia. Era una guerra no por dinero, sino por la narrativa, por el control de su propio legado. Se dio cuenta, con una claridad dolorosa, de que su madre no era una víctima pasiva. Era una jugadora activa en una partida de ajedrez en la que todas las piezas poderosas, el rey, la reina, las torres, estaban en el otro lado del tablero. Estaba usando su única ventaja, la adoración incondicional del público, como un escudo para negociar la seguridad de sus hijos. La mujer que emergía de esos papeles no era la princesa de los cuentos de hadas que el mundo creía conocer. Era una guerrera forjada en el fuego de la traición y la soledad, y su campo de batalla era ese archivo secreto. Guillermo siguió avanzando por el laberinto digital de documentos y encontró el nudo gordiano del conflicto, el punto donde la voluntad de su madre chocó directamente con la fría muralla de la institución. En noviembre de 1994, el abogado de Diana, Lord Manuel Vargas, un hombre conocido por su astucia y su lealtad a la princesa, envió una carta indicando que las cláusulas de confidencialidad propuestas, lo que en la prensa se llamaría sin rodeos, una orden de mordaza, eran inaceptablemente amplias. Estas cláusulas, argumentaba Vargas con una lógica impecable, impedirían a la princesa defenderse de las futuras informaciones provenientes del palacio y de las narrativas mediáticas que, inevitablemente, buscarán caracterizarla de forma negativa en los próximos años. La respuesta del palacio, redactada por su principal abogado, el formidable Sir Alistair Finch, fue un ejemplo magistral del uso del poder institucional. Era educada, casi cortés, pero de una frialdad implacable que helaba la sangre. La posición de la institución, escribió Finch, es que la discreción compartida beneficia a ambas partes. No era una negociación, era una orden velada, era un silencio calculado, una presión suave y envolvente que decía, entre líneas, es mejor no mover estas aguas. Sabemos que puede nadar, princesa, pero el océano es nuestro. La correspondencia posterior delineaba los términos del acuerdo de una forma casi brutal en su claridad. Un pago aumentado de 18.5 millones de libras y un compromiso de mantener sus medidas de seguridad, todo ello supeditado a su silencio. Las estipulaciones de confidencialidad, decía fríamente la carta de Finch en un párrafo final, eran innegociables. En términos legales inequívocos, esta era la elección a la que se vio obligada su madre, su voz o la seguridad de sus hijos. Guillermo vio cómo la aritmética del sacrificio se materializaba en las páginas. Entendió que su madre no había sido derrotada, había sido forzada a un compromiso táctico. A cambio de 2 garantías inquebrantables para sus hijos, su lugar en la sucesión y su independencia financiera, ella renunciaría a una parte de su propia voz. Su madre, la mujer más fotografiada y escuchada del mundo, había vendido su voz para comprarles un futuro, y él, el futuro rey, se dio cuenta en ese instante de que su corona estaría construida, en parte, sobre el silencio forzado de su madre. La deuda era incalculable. El aire se escapó de los pulmones de Guillermo
como si hubiera recibido un golpe seco en el pecho. Una nota de un asesor financiero de su madre, un hombre llamado David Morales, fechada en enero de 1996, lo decía explícitamente, con una claridad que cortaba la respiración. La princesa ha priorizado la seguridad a largo plazo de sus hijos por encima de su propia autonomía inmediata. Cree firmemente que aceptar estas condiciones ahora evitará futuras disputas que podrían poner en peligro la posición de los jóvenes príncipes dentro de la organización. Estoy de acuerdo con ella, leyó Guillermo las palabras escritas por su madre al pie de la nota del asesor. Ella había renunciado a su voz para asegurar la de ellos. Pero fueron los últimos documentos, los más personales, los que lo derribaron por completo. Entre la jerga legal impresa estaban sus monólogos internos, notas para sí misma, susurros de un corazón en guerra. Una, sin fecha, decía simplemente: «Espero que algún día, cuando sean hombres, entiendan la razón de mi elección». Otra nota, garabateada con una urgencia casi febril en el margen de un borrador de acuerdo, era aún más desgarradora. «No se trata del dinero. Que quede claro, nunca se trata del dinero. Se trata de asegurar que los niños tengan las oportunidades, la libertad, que yo no tuve». Algo en el interior de Guillermo, una estructura que había mantenido erguida durante décadas, se quebró para siempre. No era rabia, era una melancolía profunda, aplastante, un dolor por la carga inmensa que ella tuvo que llevar sola, por las decisiones imposibles que tuvo que enfrentar sabiendo que sus hijos, en su inocencia infantil, eran demasiado jóvenes para comprender. El documento final era su aceptación formal de los términos, una firma pulcra y controlada. Pero debajo de la firma impresa, con su propia tinta azul, había añadido una frase. No era una nota legal, era un testamento. Una última prueba que, él lo supo en ese instante, inequívocamente deseaba que sus hijos leyeran algún día. He hecho todo lo que he podido. El resto depende de ellos ahora. Por favor, asegúrese de que estos archivos queden sellados. Si alguna vez se abren, quiero que mis chicos sepan que lo intenté. La visión de Guillermo se volvió borrosa. Se apretó el dorso de las manos contra los ojos, en un intento desesperado por mantener la compostura de un futuro rey. Pero en ese momento no era un príncipe. Solo era un hijo. Un hijo que por fin, después de tantos años, entendía la verdadera y dolorosa dimensión del sacrificio de su madre. La verdad lo había liberado, pero también lo había dejado devastado. Un suave golpe en la puerta de roble macizo rompió el hechizo opresivo que se había apoderado del estudio. Catherine entró, silenciosa como una sombra, con una taza de té recién hecho humeando en sus manos. Su serenidad impecable, esa calma que tantos confundían con frialdad, era un contraste brutal con el caos emocional que se arremolinaba en la habitación. Vio el rostro de Guillermo, pálido, contraído por una emoción que rara vez mostraba al mundo, y lo supo al instante. No necesitó preguntar, no había fisuras en la máscara de su marido, pero ella, mejor que nadie, sabía leer el lenguaje de sus silencios. «¿Los has leído?», dijo en un tono suave, una afirmación, no una pregunta. Él solo pudo asentir, incapaz de articular palabra, como si el peso de 30 años de historia se hubiera alojado en su garganta. Ella acercó una silla y se sentó a su lado. Su presencia era un ancla firme y silenciosa en medio de la tormenta que azotaba el alma de su esposo. Durante varios minutos, el único sonido en la habitación fue el tic-tac de un reloj de sobremesa. Un sonido que parecía contar los segundos de una nueva y pesada realidad que acababa de nacer. «Tu madre te quería, Guillermo», con una fuerza arrolladora. «Sin importar lo que digan esos papeles, esa es la única verdad que importa», dijo ella, su voz un bálsamo. «Eso nunca ha estado en duda», articuló finalmente Guillermo, su voz cargada con una emoción que rara vez dejaba traslucir, una vulnerabilidad que solo mostraba ante ella. Pero renunció a tanto, a una parte de sí misma. «Para protegernos. Y yo. Yo no tenía ni idea». Catherine tomó su mano.
Su contacto era cálido, real, una conexión con el presente que lo apartaba de los fantasmas que danzaban en las páginas del archivo. «Ahora lo sabes», dijo ella, con una sabiduría tranquila, y ese conocimiento, aunque duela como un cuchillo, tiene un significado inmenso. Pero ese conocimiento también venía con un coste inmediato y terrible. En ese mismo momento, personas de todo el mundo, desde Londres hasta Nueva York, desde Madrid hasta Sídney, estaban leyendo esas mismas frases, pero sin el contexto del amor profundo de un hijo. Verían a una víctima, una transacción, un silenciamiento cruel. Y a menos que alguien que conociera toda la trágica historia interviniera, otros contarían el relato, manchando el sacrificio de su madre y convirtiéndolo, irónicamente, en un arma contra la misma corona que ella había intentado proteger. La tormenta no estaba solo en su corazón, estaba a punto de desatarse sobre el mundo. Y él estaba en el ojo del huracán. A las 7:50 de la mañana, la tormenta mediática mundial, que hasta entonces era solo un rumor encriptado en las terminales de los abogados, estalló con la furia de un huracán. La primera ola de titulares fue predecible, casi automática, archivos sellados de Diana finalmente públicos. Pero a medida que los periodistas comenzaban a excavar en la densa documentación, la narrativa comenzó a cristalizarse, a tomar la forma que el mundo estaba predispuesto a aceptar. En la BBC, un panel de historiadores reales, con rostros solemnes, hablaba de la agencia restringida de Diana, de cómo cada movimiento suyo estaba condicionado por la maquinaria del palacio, pero fue en Estados Unidos donde la historia explotó con una carga emocional mucho más potente. Para los estadounidenses, que siempre habían venerado a Diana hasta el punto de la santificación, esto era como reabrir una herida sagrada. CNN interrumpió su programación en Nueva York. El titular era inequívoco, diseñado para el máximo impacto. Archivos secretos de Diana revelados. El contenido es perturbador. Guillermo observaba fragmentos de la cobertura en su iPad, con los labios apretados en una línea dura. Un presentador estadounidense, con una indignación apenas velada, declaró: «Estos papeles demuestran lo que hemos sospechado durante décadas. Diana no fue solo una princesa infeliz, fue una prisionera en una jaula de oro, silenciada por un sistema que se preocupaba más por su propia reputación que por su bienestar». La declaración validaba la creencia arraigada de que la princesa encantadora y bondadosa había sido sistemáticamente aplastada por un aparato real, insensible y despiadado. Catherine, de pie junto a él, reconoció el peligro al instante. Su rostro, normalmente sereno, se contrajo en una mueca de preocupación. «No lo están leyendo bien», susurró, casi para sí misma. «Están viendo lo que siempre han querido ver», asintió Guillermo con una amarga tristeza. «Y Harry también lo hará». Ese era el verdadero epicentro de la crisis. Su hermano, a 3.000 millas de distancia en California, resentido y alejado, no vería estos papeles como la prueba del sacrificio de una madre. Los vería como la prueba definitiva, la pistola humeante en su largo y público caso contra la familia real. Interpretaría las cláusulas de secreto como prueba de tiranía y el acuerdo monetario como dinero sucio para comprar su silencio. Sabía, con una certeza que le helaba el alma, que su hermano usaría estos documentos como un arma para validar cada una de las acusaciones que había lanzado contra su familia. El daño sería terrible, no solo para la institución, sino para la verdad del legado de su madre. La guerra de narrativas había comenzado. El teléfono de Guillermo vibró de nuevo. Un mensaje de la princesa Ana, la realista pragmática de la familia, la que nunca se andaba con rodeos. «¿Has visto las noticias?» «Sí», respondió Guillermo, su pulgar apenas rozando la pantalla. La respuesta de Ana fue inmediata y directa, como un golpe seco. «Necesitas controlar esto. Ahora, antes de que se salga de madre y nos arrastre a todos». Sabía que tenía razón. La institución en sí no podía reaccionar. Una declaración del rey Carlos sería vista como egoísta y defensiva, y solo echaría más leña al fuego. Pero él, como hijo de Diana,
como el heredero atormentado por su memoria, tenía una autoridad única e incuestionable. Podía hablar, no para defender la institución, sino para honrar la verdad compleja y dolorosa de su madre. Pero la pregunta no era si debía actuar, sino cómo. Un comunicado formal sería diseccionado palabra por palabra por un ejército de analistas. Una entrevista televisiva sería un espectáculo, un circo mediático, y no podía, bajo ninguna circunstancia, parecer que defendía a la institución a costa de su madre. La idea era paralizante. Catherine vio la lucha en su rostro, la tensión en su mandíbula. «Solo hay una persona», dijo ella con una calma que cortaba la tensión, mirándolo directamente a los ojos. «Una sola persona que necesita escuchar esto de ti, y solo de ti». Guillermo entendió al instante. Harry. El nombre quedó suspendido en el aire, cargado de años de distancia y dolor. «Antes de que vea estos archivos a través del prisma de su propia herida», continuó Catherine, «necesita que le digas lo que realmente significan. No lo que dicen los titulares, sino lo que dicen las notas de su madre en los márgenes». El primer instinto de Guillermo fue resistirse. El abismo entre ellos parecía insalvable. No habían hablado en meses. Su última conversación había sido corta y dura. Una colisión de dos mundos llenos de ira y reproches. Llamar ahora, en medio de esta histeria mediática, parecía como entrar voluntariamente en un campo de minas. Pero Catherine tenía razón. La historia que se estaba construyendo era la de una víctima impotente. Los archivos demostraban que la verdad era la de una madre estratega. Si Harry, con su inmensa plataforma mediática, seguía impulsando la narrativa de la víctima, estaría, irónicamente, despojando a su madre del poder por el que tanto luchó para darles. Tenía que intentarlo. Cogió su teléfono. El reloj de la pared marcaba las 8:35 de la mañana. Al otro lado del océano, su hermano probablemente acababa de despertarse con los titulares ya inundando su teléfono. Guillermo tenía que llegar a él primero. Dejó su pulgar suspendido sobre el contacto, un abismo de tiempo y dolor entre ellos. A las 8:47 pulsó el botón de llamada. El destino de un legado pendía de un hilo. El teléfono sonó, y el eco de cada tono resonó en el silencioso estudio de Kensington como un martillo golpeando contra el cristal. Un tono. 2. Una parte de Guillermo, la parte entrenada para el protocolo y la autoconservación, rezaba para que saltara el buzón de voz. Dejar un mensaje, cumplir con su deber y evitar la confrontación directa. Pero otra parte más profunda, la que recordaba las risas compartidas en los pasillos de Balmoral antes de que el odio y el aislamiento construyeran sus muros, anhelaba desesperadamente que su hermano respondiera. La línea se conectó al cuarto tono. Hubo un silencio denso, cargado con años de ira no expresada, de heridas que nunca dejaron de supurar. Y luego una voz, controlada, cautelosa, afilada por la desconfianza. «Guillermo». «Harry», comenzó Guillermo, su voz un campo de minas de neutralidad forzada. «Necesito hablar contigo sobre los archivos. Sobre mamá. He visto los titulares», dijo Harry, y el filo en su voz se hizo más agudo. «Estoy seguro de que respaldan cada palabra que he dicho». Guillermo cerró los ojos, preparándose para el impacto. Esa era la reacción que esperaba, la que temía. «Por eso llamo», dijo, luchando por mantener la calma, «porque los titulares no cuentan la historia. Si los lees sin contexto, te perderás lo que ella realmente estaba haciendo». Un largo silencio. Guillermo podía imaginarse el rostro de su hermano al otro lado del mundo. Lamont, ¿qué estaba haciendo realmente? La voz de Harry era ahora más dura, cargada de sarcasmo. ¿Aceptar dinero para callar de la misma institución que la destruyó? «Eso no es verdad», respondió Guillermo, su propia rabia contenida subiendo por su garganta. «Y lo verás si me dejas explicar, si me escuchas. No como un príncipe, sino como su hijo». La palabra hijo pareció tener un efecto. Hubo una pausa, menos hostil, más inquisitiva. «Tienes 5 minutos»,
concedió Harry finalmente, como un rey otorgando una audiencia a un suplicante. Y Guillermo empezó. No con opiniones, no con súplicas, sino con pruebas. Expuso los hechos con la precisión de un cirujano diseccionando un cuerpo. Las 3 prioridades de su madre. Las negociaciones, el sacrificio de su propia voz a cambio de la seguridad de ellos. Podía oír un ligero cambio en la respiración de Harry. La primera señal de que realmente estaba escuchando. No lo hace correcto, replicó Harry, pero la convicción de acero en su voz comenzaba a oxidarse, a flaquear. Era la primera grieta en el muro. Guillermo sintió esa pequeña apertura, esa primera grieta en el muro de resentimiento de su hermano, y siguió adelante. No con fuerza, sino con la verdad de su madre. Hay más, Harry. Tienes que escuchar esto. Abrió uno de los archivos en su iPad, una nota personal que su madre se había escrito a sí misma durante las negociaciones más duras. Escucha sus palabras. Dice: no se trata del dinero. Que el mundo lo sepa. Nunca se trata del dinero. Se trata de darles a ellos, a mis hijos, las opciones que yo no tuve. El silencio que siguió al otro lado de la línea fue más espeso, más profundo que antes. No era un silencio hostil, era el sonido de una realidad innegable, escrita con la caligrafía de su propia madre, desafiando una creencia que había alimentado su ira durante años. ¿Por qué? ¿Por qué me estás diciendo todo esto ahora?, preguntó finalmente Harry, y su voz, por primera vez en años, estaba desprovista de su armadura. Era más suave, vulnerable, porque los medios van a pintarla como una víctima indefensa, respondió Guillermo, su propia voz cargada de una emoción que ya no intentaba ocultar. Y sé que tú querrás usarlo de esa manera para reforzar tu argumento. Pero si reducimos su historia a una simple opresión, le estamos quitando su poder, ¿no lo ves? Harry, ella no era solo una víctima. Era mucho más inteligente que eso. Conocía el juego sucio al que jugaban y lo jugó de la mejor manera que pudo, con las cartas que le dieron, para darnos a nosotros lo que ella nunca tuvo. Una oportunidad. Dejó que esas palabras calaran, que viajaran miles de kilómetros a través del cable submarino antes de asestar el golpe final, la prueba irrefutable del amor de una madre. Hay una nota, Harry, una de las últimas. La escribió justo antes de que el divorcio se finalizara. Hizo una pausa, leyendo directamente desde la pantalla, su garganta apretada por el dolor. Dice: he hecho todo lo que he podido. El resto depende de ellos ahora. Por favor, asegúrese de que estos archivos queden sellados. Y escucha esto, Harry. Escucha bien. Si alguna vez se abren, quiero que mis chicos sepan que lo intenté. Hubo un silencio total durante casi 30 segundos. En ese vacío, Guillermo no escuchó a un príncipe ni a un duque exiliado, escuchó el sonido inconfundible de un corazón rompiéndose en California. Cuando Harry finalmente habló, su voz era un susurro, casi rota por la emoción. No, no lo sabía. Yo tampoco, dijo Guillermo, no hasta esta mañana, y por un breve e intenso momento, el océano que los separaba desapareció. No eran príncipes en guerra, eran solo 2 hermanos, 2 huérfanos, comprendiendo de repente la inmensidad del sacrificio de su madre. La ola de emoción compartida, tan cruda y real, se retiró tan rápido como había llegado, dejando tras de sí la incómoda realidad de su fractura. No puedo simplemente ignorar todo lo que ha pasado, Will, dijo Harry, su voz más firme ahora, como si estuviera reconstruyendo su armadura pieza por pieza. El dolor es real. Lo que nos hicieron es real. No te pido que lo hagas, respondió Guillermo, eligiendo sus palabras con el cuidado de quien camina sobre un campo minado. No te estoy pidiendo que olvides, Harry. Solo te pido que mires estos archivos y veas lo que ella realmente hizo por nosotros. Y que honres esa verdad no distorsionándola para que encaje en tu narrativa actual. Su sacrificio merece más que eso. Hubo otra pausa, un abismo de silencio entre 2 continentes y 2 vidas rotas. Guillermo contuvo la respiración.
Sabía que las siguientes palabras de su hermano definirían el futuro, no solo de su relación, sino del legado de su madre. Entonces Harry dijo algo que Guillermo nunca había creído posible, una concesión que sonó como un milagro. «Envíamelos», dijo. «Los documentos, las cartas y las notas que ella escribió. Quiero leerlas yo mismo». Y un momento después, una frase que Guillermo no había oído en años, una frase débil e insegura, pero inequívocamente sincera. «Gracias. Gracias por llamar. Eres mi hermano», respondió Guillermo, y sintió el peso de esas 3 palabras como nunca antes. La llamada terminó a las 8:58 de la mañana, hora de Londres. Duró exactamente 11 minutos. 11 minutos para tender un puente frágil sobre una década de dolor. No había curado las heridas, no había reparado la fractura irreparable entre ellos, pero por 11 breves y preciosos minutos habían dejado de ser el heredero y el repuesto, el leal y el rebelde. Habían estado en el mismo lado de la herida, por 11 minutos habían sido, simplemente y poderosamente, los hijos de Diana. En las horas que siguieron, mientras el globo continuaba girando y la tormenta mediática rugía, el Palacio de Buckingham emitió una declaración anodina, casi insultante en su brevedad. No decían nada más, pero en California, Harry leyó las palabras de su madre, vio su caligrafía, sintió su pensamiento estratégico y su feroz amor protector. No borró su ira, pero la complicó, la hizo más profunda, más dolorosa, añadiendo una nueva capa de comprensión. A última hora del día, el teléfono de Guillermo vibró. Un mensaje. El primero de su hermano en meses. Los leí. «No estoy de acuerdo con todo, Will, pero entiendo más de lo que entendía». Unos momentos después, llegó otro. Ella era más fuerte de lo que ninguno de nosotros pensaba. «Sí», respondió Guillermo, con los ojos ardiendo. «Sí, lo era». La tregua era frágil, pero era real. Mientras el sol se ponía sobre Londres, tiñendo el cielo de tonos melancólicos de naranja y púrpura, Guillermo permaneció en su estudio, inmóvil. Miraba una fotografía enmarcada en plata sobre su escritorio, una foto de 1995, su madre, radiante, con una mano protectora en su hombro de 14 años. Ahora, por primera vez, lo entendía. Veía el cansancio detrás de su sonrisa deslumbrante, la feroz batalla que libraba por él en secreto, oculta tras los muros del palacio y las cláusulas de los abogados. La verdad que había salido a la luz en los archivos desclasificados le había costado algo, le había costado la simple y cómoda narrativa de su deber. Ya no podía simplemente defender la institución, ser su mascarón de proa, sin reconocer el precio terrible que le había costado a su madre. Ella había aceptado sacrificar una parte de su propia libertad, de su propia voz, para que él pudiera reinar un día con seguridad. Catherine se paró a su lado, su presencia un consuelo silencioso y firme. No dijo nada. Simplemente colocó una mano en su espalda, un gesto de apoyo incondicional. Fue ella quien finalmente rompió el silencio. «Honras su sacrificio», dijo en voz baja, pero con una claridad que cortaba la penumbra, haciendo que la institución, que este mundo que heredarás, valga ese sacrificio. Él asintió lentamente. Una sola vez. Esa era su herencia. No solo una corona y un cetro, sino una deuda moral, la obligación de reformar el sistema frío e impersonal que había hecho la vida tan difícil a su madre para que fuera más amable, más humano, más digno del sacrificio que ella hizo. Era el deber y el peso que ella, a través de ese archivo oculto, le había legado. Rodeado por la historia y el peso aplastante de la corona que un día ceñiría, Guillermo miró la fotografía de su madre y susurró palabras que solo él y los fantasmas del pasado podían oír. «Ahora lo entiendo, mamá. Lo entiendo todo». Hizo una pausa, tragando saliva. «Y te juro que haré que haya valido la pena». La tormenta que había desatado la apertura del archivo no era el final, era el umbral. Porque cuando se abren las heridas del pasado, las sombras que emergen ya no se pueden controlar. Y usted
que nos ha acompañado desde su ciudad, cree que una verdad revelada, por dolorosa que sea, puede realmente sanar una fractura tan profunda? Su voz importa en este archivo que seguimos abriendo juntos. Gracias por acompañarnos en Voces del Palacio